انا عيني عليك، بحني ليك انا بحني ليك، هيمنة يا انا امان عليك، ريحني ما تسيبنيش كده، مالي بدوق انا مالي بدوق، وانا يدوق كده وانا يدوق، حالا من لحظة في لحظة دوب، والحب يعمل كل ده. عيني عليك انا عيني عليك، بحني ليك انا بحني ليك، هيمنة يا انا امان عليك، ريحني ما تسيبنيش كده كده كده، مالي بدوق انا مالي بدوق، وانا يدوق كده وانا يدوق، حالا من لحظة في لحظة دوب، والحب يعمل كل ده. جرالي ده اللي جرالي ليه، هو انت تطلع مين يا بيه، شوقك وصل لي حصل لي ايه، وده باين له ده هذا اللي اسمه ايه، الحب صياد القلوب، يا ماما دوب قلبي دوب، وبالأمارة مش عارفة انام، ولا انا عارفة كام، ولا انا فاهمة ليه. عيني عليك انا عيني عليك، عيني عليك، بحني ليك انا بحني ليك، بحني ليك، انا يا انا امان عليك، ريحني ما تسيبنيش كده، مالي بدوق انا مالي بدوق، مالي بدوق، وانا يدوق كده وانا يدوق، وانا يدوق، من لحظة في لحظة دوق، والحب يعمل كل ده. شايفة الحياة متزوقة، مزاجي حلو مروقة، معقولة من أول لقاء، حاسة إني عارفك من سنين، استنى على مهلك يا عم، هو أنت إيه ما عندكش دم، قبل ما تمشي من المكان أنا عايزة أقولك كلمتين. شايفة الحياة متزوقة، مزاجي حلو مروقة، معقولة من أول لقاء، حاسة إني عارفاك من سنين، على مهلك يا عم، هو أنت إيه ما عندكش دم، إيه قبل ما تمشي من المكان أنا عايزة أقولك كلمتين. جرالي ده اللي جرالي ليه ليه ليه، هو أنت تطلع مين يا بيه، شوقك وصل لي حصل لي ايه، وده باين له ده هذا اللي اسمه ايه، الحب صياد القلوب، يا ماما يا ماما دوب قلبي دوب، يا ماما وبالأمارة مش عارفة انام، ولا انا عارفة كام، ولا انا فاهمة ليه. عيني عليك انا عيني عليك، بحني ليك انا بحني ليك، هيمنة يا انا امان عليك، مالي بدوق انا مالي بدوق، ولا يدوق انا ولا يدوق، حالا من لحظة في لحظة دوق، والحب يعمل كل ده. عيني عليك انا عيني عليك. خيب 2017. Campo de refugiados de Tinduf. Aquí viven más de 150.000 refugiados saharauis desplazados de sus tierras hace más de 40 años por el gobierno marroquí, con las complicidades de España, Francia y Estados Unidos. Y aquí siguen viviendo, en unas condiciones que vulneran los principios de los derechos humanos e internacionales, y a que no tienen cubiertas las necesidades básicas como la alimentación, el agua potable, atención sanitaria, etc. Y se les niega el derecho a la libre determinación como pueblo.
El pueblo saharaui vive exclusivamente de las ayudas de las ONGs, instituciones y de los ciudadanos de diferentes países. No se trata de un conflicto olvidado, sino de un silencio comprado a los medios de comunicación. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? El Sáhara Occidental ha sido siempre una tierra ocupada por tribus nómadas: bereberes, maquiles, almorávides, tuaregs y beduinos, entre otros, que conformarán la población saharaui actual, con un signo de identidad muy marcado y diferenciado entre las regiones vecinas, como pueden ser Marruecos, Mali o Argelia. Han sido siempre tribus nómadas que han ido ocupando ese territorio. Tribus que originalmente eran tribus berberes, pero que progresivamente fueron mezclándose con poblaciones árabes que provenían del norte de África. La pérdida de la independencia saharaui empieza en la Conferencia de Berlín de 1884, donde los países líderes de Europa, con un compás y un tiralíneas, se repartieron África, sin tener en cuenta los habitantes, las diferentes etnias, accidentes geográficos o espacios naturales. De este reparto, España se queda con el Sáhara Occidental. Hasta 1936 hay una colonización, podemos decir, pacífica y tranquila, donde los saharauis conviven cordialmente con los pocos españoles que había. En 1936, cuando Franco entra al poder, colonizan totalmente el Sáhara Occidental, descubren la mayor zona de pesca del mundo y empiezan a buscar petróleo y fosfatos. De estos últimos encontrarán uno de los mayores yacimientos del mundo, y es aquí donde el Sáhara Occidental despierta un gran interés por parte de Estados Unidos, Francia y Marruecos. En los años 50 se descoloniza toda África a petición de la ONU, pero una España dictatorial será la excepción y no descolonizará. En principio, las autoridades españolas se opusieron a este proceso y organizaron diferentes maniobras, desde crear un partido saharaui pro-español o crear una Yamá, una especie de parlamento saharaui en el que estaba integrado básicamente por dirigentes saharauis más o menos afines al régimen franquista. En 1956, Marruecos consigue su independencia y con ella empieza su empresa llena de engaños, mentiras y manipulaciones para hacerse con el Sáhara Occidental, que conseguirá con éxito. Rápidamente, Hassan II se alía con Francia, con quien firma unos acuerdos de los que se derivan unos lazos muy importantes de carácter económico, financiero, militar y empresariales. Cientos de empresas ponen pie en Marruecos. También lo hará con Estados Unidos, a los cuales se comprometen a comprar armas, pedir financiación y la cesión de permisos de explotación petrolífera del Sáhara, entre otras condiciones. Por otro lado, en 1969 aparecen los primeros movimientos revolucionarios saharauis, con Basiri como cabeza visible, provocados por la intuición del inminente engaño de España. Basiri desaparecerá en manos del ejército español. En 1973 nace el Frente Polisario, fundado y compuesto por 17 saharauis, una decena de camellos y 2 rifles anticuados, pero con un extraordinario conocimiento del desierto. Ese mismo año muere Carrero Blanco y lo sustituye Arias Navarro, poco conocedor de la política internacional e incompetente en el área de negociaciones diplomáticas, lo que influenciará definitivamente en el resultado de este conflicto. Entre el año 74 y 75 nos encontramos ya con un Estado español muy debilitado, tanto a nivel internacional, es una de las pocas dictaduras que subsisten en Europa, pero además con un régimen internamente ya muy desgastado. Por este motivo, entre esos años, el Estado español acepta su obligación de organizar un referéndum de autodeterminación a través del cual la población saharaui pueda decidir sobre su futuro que podía estar vinculado, mantener la vinculación con el Estado español a un futuro independiente.
Por este motivo empieza a realizar todos los pasos que deberán conducir a ese referéndum. Por ejemplo, la realización de un censo de población para dejar bien establecido quién tiene derecho a voto, o dicho de otra manera, cuál es la población efectivamente saharaui que podrá votar en ese referéndum. Los saharauis depositan en este hecho toda su confianza. Pero este gesto español enerva mucho a Hassan II, Francia y Estados Unidos, que ven en el referéndum la pérdida definitiva e irreversible del territorio. Para ganar tiempo, recurren al Tribunal de la Haya, exponiendo que el Sáhara siempre ha sido soberanía de Marruecos. El 16 de octubre de 1975, el Tribunal de la Haya dictamina unánimemente que no hay ni ha habido ningún lazo ni ninguna soberanía entre los pueblos saharauis y marroquíes. Un serio golpe para Hassan II, que acorralado entre el revés diplomático de la Haya y el referéndum ordenado por Franco, lo ve todo perdido. Desesperadamente, ese mismo día hace un discurso radiofónico dirigiéndose a su pueblo, anunciando que la Haya les daba la razón, que el Sáhara siempre había sido soberanía de Marruecos y que ésta les da permiso para ocuparlo. Y así es como se produce la conocida Marcha Verde. Con un Franco moribundo y semi-inconsciente, Arias y su gabinete están tan perdidos, tan desorientados, que eligen la salida más cobarde y mezquina: abandonar el Sáhara y su pueblo, dejando entrar a los marroquíes a través de la Marcha Verde, pero con unas condiciones. La entrada será únicamente civil, durante 48 horas y no más de 5 kilómetros. Preacuerdo que Hassan II rompe, como de costumbre, y entrarán con el ejército de norte a sur, y para siempre. Estamos ya en el mes de noviembre de 1975. En este momento Hassan II pone ya en marcha la Marcha Verde con el objetivo de penetrar en el Sáhara y tomar posesión de los territorios que, según su versión, deben integrarse al Reino de Marruecos. Esta Marcha Verde supone el desplazamiento de 350.000 personas que parten de diferentes ciudades, barriadas, suburbios de Marruecos, que descienden hacia el sur acompañadas por el ejército marroquí con el objetivo de penetrar en el territorio. Inicialmente el ejército español parece que va a oponerse, pero hay una cesión progresiva de territorio hasta que finalmente, con lo que serán los acuerdos tripartitos, tanto los militares como parte de esa población irá ocupando tanto los cuarteles militares como las viviendas y las ciudades del Sáhara. Serán muchos los militares españoles que desertan o se unen al Frente Polisario por este hecho. El 9 de noviembre España está paralizada y un gobierno español desorientado, desconcertado y sin juicio se desplaza a Agadir para garantizar la entrega oficial del Sáhara a Marruecos. Para formalizar todo este desbarajuste, el 14 de noviembre el gobierno español firmará junto con Marruecos y Mauritania los Acuerdos de Madrid, la venta de todo un pueblo a cambio de un 10% de la empresa de fosfatos Fosbucra, el derecho a pesca durante 20 años y poca cosa más, es decir, una venta miserable que dejará en ridículo al gobierno español al romper el compromiso unilateralmente Hassan II. La ONU no reconoce estos acuerdos políticos como válidos, pero no hará ninguna acción para solucionar el problema, ya que el peso de los Estados Unidos y Francia es demasiado grande en ella. La ONU es una institución experta en intenciones, pero totalmente incompetente y negligente en la ejecución en el terreno. La consecuencia de este cúmulo de despropósitos es el gran éxodo del pueblo saharaui, atacados con bombas aéreas, napalm y fósforo blanco, y huyendo de la matanza hasta tierras argelinas, donde aún están refugiados después de más de 40 años. Van intentar fugir de la manera que podien, amb els bàrtols posats, el que et portaven a sobre, amb un cotxe o el que sigui, alguns caminant. Més un va morir entremig del camí i llavors a meitat del desert es van fer uns campaments per fer una mica de descans, que va fer el Polisario. Però al cap d'uns dies llavors van començar a bombardejar els campaments aquests, que va ser on estàvem jo i unes altres noies, i va ser una massacre horrorosa, perquè eren bombes de napalm i fòsfor. I llavors, a part de les ferides que podien tindre, la gent també n'estava intoxicada. I llavors van ser quan van tornar a començar a fer
a l'èxode una altra vegada fins als campaments de refugiats de Tinduf, que Argèlia els va acollir, i estan allà des de fa 40 anys que estan allà en aquestes condicions, que diuen que és la pitjor zona del desert del Sàhara, que n'hi diuen l'Ahmada, que és molt dura. Los saharauis que no pudieron huir recibirán todo tipo de represiones y abusos que aún persisten en los territorios ocupados. El 27 de febrero de 1976 se retira la bandera española y con ello sus militares. En el mismo día se crea la RAST, la República Árabe del Sáhara Democrática, el actual gobierno saharaui en las tierras liberadas. Entre 1976 y el 1991 tendrá lugar la guerra del Frente Polisario contra Marruecos y Mauritania. Una guerra entre guerrilleros con camellos y fusiles obsoletos y un ejército con la tecnología armamentística más avanzada, tanques, helicópteros, aviones de combate de última generación que provienen de la guerra del Vietnam y que los Estados Unidos ha de rentabilizar. A pesar de esta abismal diferencia, los ejércitos de Marruecos y Mauritania no pueden acabar con los saharauis. Tal es así que, aprovechando un cambio de gobierno, Mauritania se retira del terreno saharaui y en 1979 firma la paz con el Frente Polisario. Por otro lado, Marruecos, incomprensiblemente, no puede con los pocos saharauis del desierto y pide consejo y más financiación a Francia y Estados Unidos, quien le entrega la gran y pragmática solución, la construcción del muro militar más grande del mundo, desconocido entre nosotros, el Muro de la Vergüenza en el Sáhara, con una extensión de más de 2.700 kilómetros, donde hay repartidas unas 10 millones de bombas antipersona. El coste del muro para Marruecos es de 2 millones de euros diarios. Hay que recordar que en ese momento Marruecos es un país muy pobre donde el pueblo sufre una verdadera crisis, sin alimento básico, medicinas y sin saber aún hoy este exagerado dispendio. El muro, esta cárcel al aire libre, simboliza un crimen contra la humanidad. El diseñador del muro, el mismo que ideó los muros de Palestina y la Marcha Verde, fue el flamante Premio Nobel de la Paz, el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Desde ese momento quedará configurado hasta el día de hoy el mapa donde se encuentran repartidos la población saharaui dentro del Sáhara, territorios ocupados, territorios liberados y los campamentos de refugiados en Argelia. Se acaba aquí la guerra y comienzan las falsas y estériles negociaciones entre la RAST, Marruecos y la ONU. En España llega la democracia, pero no la cordura sobre la resolución de este conflicto, y lavándose las manos con Felipe González al frente, deja al pueblo saharaui abandonado, sin querer saber nada del asunto hasta el día de hoy. El único que moverá pieza es el pueblo español, con centenares de proyectos y ayudas al pueblo saharaui. En los 90 hay acercamiento del Frente Polisario y Marruecos, este último comprometiéndose a hacer un referéndum como condición, que a día de hoy aún no se ha efectuado. Entre 1992 y 2017 encontramos declaraciones estériles de todas las instituciones competentes. El eterno engaño, que cumple 41 años, sigue teniendo la complicidad de la ONU, MINURSO, Estados Unidos y la Unión Europea, con Francia como artífice, negando una y otra vez este conflicto. Todos miran hacia otro lado, violando sistemáticamente los derechos humanos e internacionales de los saharauis, esperando que el tiempo pueda borrar la huella de este pueblo. Pero el Sáhara Occidental es un pueblo tenaz, que no se rendirá fácilmente, siempre creyendo en las vías pacíficas, condenando la violencia, pero teniendo todo el derecho a defenderse si las hostilidades crecen. Constantemente el pueblo saharaui da una lección con su comportamiento, sus valores, la educación en las escuelas, el papel de la mujer y su lucha perseverante para su liberación. Nuestra responsabilidad es no dejar caer en el olvido este conflicto, dándole la máxima visibilidad y poner las condiciones idóneas para que se produzca la recuperación de sus tierras y su dignidad como pueblo del Sáhara Occidental.